Bienvenidos, estamos de regreso con más información. Y empezamos ahora también con nuestros siguientes invitados. Tenemos a Juan José Benítez, quien es director ejecutivo de Unidos por la Justicia, y Mario Adaro, juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, con quienes hablaremos sobre la digitalización en Argentina y en la América Latina. Bienvenidos, Juan José y Mario. El primer viaje a la América de los... Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Buenas. Un gusto, ¿cómo estás? Muchas Hola, gracias. José. Hola, Juan. Hola, Lionel. ¿Cómo andás, Mario, querido? Muy bien. ¿Cómo están? Allá Juan ya lo tuvimos y la verdad que me pareció, con Giovanni nos pareció buenísimo poder tener al doctor Mario Adaro, juez federal de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, con Juan José Benítez para tocar un tema que me parece que no solamente Argentina, sino que a todo el mundo, y creo yo en Latinoamérica, está muy pendiente de todo el tema de la justicia digital. Y creo que acá hay dos expertos. El doctor Mario Adaro no para de dar conferencias sobre todo lo que es justicia digital y demás. Y bueno, Juan José Benítez, con su director ejecutivo de Unidos por la Justicia, me parece que están haciendo un trabajo impecable. Y hicieron también por las provincias lo que fue hace 2 años atrás, ¿no, Juan? Sí, efectivamente, Lionel. Se hizo un trabajo muy, muy interesante con la JUFEJUS, de la cual no solo Mario es parte, sino que además preside allí, él sabe el nombre correcto y exacto, pero es como si fuera el think tank de todas las cortes de las provincias para llevar desarrollos tecnológicos a la justicia y poder contribuir al progreso tanto tecnológico como de los sistemas judiciales, para permitir acercarlos a la gente, que ese es el objetivo básico de la introducción de la tecnología en la justicia. Hacer más accesible el Poder Judicial, hacerlo más cercano a la gente, más sencillo, y que permita además un mejor aprovechamiento de los recursos que siempre son escasos, ¿no? Sobre todo en regiones como la nuestra. Entonces la tecnología lo que permite es acortar esas distancias y además permite simplificar muchos procesos y evitar el traslado de gente, evitar el dispendio de repetir muchas acciones que son automáticas a través de inteligencia artificial. Es infinita la cantidad de cuestiones que podemos introducir con lo digital en la justicia. Y además de la transparencia, ¿verdad? Tiene un gran impacto en la transparencia. Mario, si me pudiera comentarnos un poco más sobre la digitalización de la justicia en Argentina y la importancia para, bueno, no solamente para Argentina, sino también para Latinoamérica. Bueno, un poco, buenas noches, buenas tardes, según a la hora en la que nos encontremos en el uso horario. Primero retomar, agradecer Giovanni, Lionel, compartir con Juan y creo que con Álvaro también, que estuve viendo un poco su historia, no la conocí, me pareció absolutamente innovadora y disruptiva en cultura, así que me parece también que tiene como un link con lo que vamos a hablar. Retomar antes de contarte un poco la justicia, cómo pudimos abordar sobre todo la situación de aislamiento para poder brindar el servicio de justicia, es esto que vos decías. Yo creo que la tecnología le viene a dar a la justicia 2 de las 3 exigencias que la sociedad tiene con la justicia. Una es la eficiencia, los tiempos. Creo que claramente la tecnología va a mejorar, como decía Juan, los tiempos de la justicia, agilizarlo, buscar modos y procesos nuevos, porque el otro desafío que está en innovación es los procesos en clave digital y no transferir esa burocracia que teníamos, seguir haciéndola, pero en forma digital. Y la otra cuestión que viene a resolver, que no estaba en la agenda pública, es hacerla más transparente. Claramente la tecnología puede transformar y rendir cuentas, no solo el Poder Judicial, sino los 3 poderes del Estado, viene a ser más transparente el gobierno, ¿no? En general, de los 3 poderes. Hay una tercera exigencia que por ahora probablemente la tecnología no resuelva, que es la independencia, pero yo creo que en el futuro, con desarrollos predictivo de inteligencia artificial y con transparencia, también va a determinar
es independencia, es decir, poder saber sobre qué intereses la justicia resuelve, con qué vinculación, cómo parametrizar. Probablemente hoy no lo podamos afirmar. Yo, como soy protecno, creo que en algún momento también va a ayudar a la independencia y por lo menos a transparentar los intereses atrás de las decisiones jurisdiccionales. Y lo que pone fundamentalmente es el centro, de vuelta al centro donde tenía que estar del servicio de justicia, que es la ciudadanía. Porque la justicia debe ser uno de los pocos servicios públicos que está intermediado. Entonces, con la tecnología vuelve a poner en el centro a la justicia. Y volviendo a lo que decía Giovanni, creo que lo interesante dentro de, si se quiere en términos de Star Wars, tuvo el COVID, estuvo un lado oscuro y complejo que nos impactó económica, social, en la salud, pero también tuvo un lado luminoso que aceleró todos los procesos de innovación y digitalización, y en ese sentido la justicia argentina tuvimos y pudimos hacer un relevamiento también con Juan y con el Dialab de la UBA, un relevamiento de cómo las justicias pudimos afrontar el primer desafío que teníamos, que era cómo mantener el servicio de justicia de modo remoto, y los equipos que ya venían en cierto modo haciendo desarrollo, pudimos empezar también a hacer una comunidad de intercambio, que un poco estamos con un proyecto muy interesante que cuando Juan estaba en la función pública nos ayudó a desarrollar, que es la Nube Federal de Justicia. Estamos desarrollando una nube, un cloud privado para la justicia con 100 desarrolladores de distintas provincias del país que se están formando en lenguaje OpenShift, es decir, código abierto, y que va a permitir hacer desarrollos colectivos, colaborativos, co-creados, y pretendemos que esa comunidad después ascienda y que otros integrantes que no sean solo el Poder Judicial se puedan incorporar para desarrollar aplicaciones, hacer desarrollos que tengan alto impacto social, ¿no? Me parece que ahí tenemos un camino interesante, sobre todo porque la innovación pública requiere un ecosistema y no simplemente determinados organismos solo resolviendo cuestiones endógenas, sino pensando en cuestiones que puedan ser compartidas. Por ejemplo, si yo hago un desarrollo de una mesa de entrada digital, me sirve a mí en Mendoza en el Poder Judicial, le sirve a un municipio en Colombia o al Poder Judicial de Salvador, digamos. Entonces, ahí lo que hay es una posibilidad de horizontalidad que no se daba en otras cuestiones. Es la primera vez que tenemos una posibilidad de horizontalidad que no requiere estructura, por ejemplo, diseños normativos distintos, códigos procesales distintos. La tecnología hace un aporte, digamos, aséptico, si se quiere, de modelos procesales, legales, estructuras institucionales. Así que en eso estamos entusiasmados. No, y además, doctor, que me imagino que se va a ver con todo esto una regularización en la justicia, o sea, va a ser todo más transparente, y además, lo que es la capital federal, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay edificios que colapsan de expedientes, que eso justamente lo va a hacer más sustentable, si se quiere decir, y se va a gastar menos plata el Estado también, o sea, y la justicia en sí, no van a imprimir tanto, va a ser todo más digital, o sea, hoy en día hemos visto que hay juicios que se llevan por Zoom, por diferentes plataformas, y tranquilamente se pueden realizar. Bueno, con todo el tema, hace poquito tuvimos al director de Microsoft para América Latina, y él contaba cómo a través de Microsoft están llevando todo lo que es Internet por diferentes países como Colombia, Argentina también está en el proyecto, Chile, Uruguay. En las zonas más remotas. Como, Giovanni, en las zonas más remotas. En las zonas más remotas, pero con un sistema muy bueno que es con las ondas de televisión abierta, que tranquilamente, o sea, se puede alcanzar a todas partes de los países, o sea, en las regiones más remotas. Y yo creo que eso también va a hacer que la conectividad sea justamente un tema menor de no preocuparse. Con tema, doctor, con el tema de lo que es la nube, este proyecto que están llevando a cabo, ¿se inspiraron en alguno de los países de América Latina, o países de Europa o Estados Unidos? Pregunto para saber. No, mira, en realidad era una necesidad saltar del paradigma al paradigma cloud en un ámbito protegido, y no es que queramos tomarnos como los primeros innovadores, pero no existe una nube una nube privada para el Estado, salvo algunas que utilizan algunos estados americanos, pero no son de justicia y son, por ejemplo, de salud,
de protección de algún tipo de datos, pero no hay nubes privadas, cuando se dice privado es de uso privado, ¿no? No hay nubes privadas de uso público, digamos. Creíamos que era importante ver el modo de hacer un salto para romper estas barreras de desarrollo y armar un modelo de comunidad. Y retomando lo que decías de Microsoft y el proyecto, fue muy interesante algunas empresas, grandes empresas como Microsoft y como Cisco, durante los primeros Cisco 3 meses y Microsoft 6, dieron trial gratuitos de uso de plataformas virtuales que muchos de los poderes judiciales lo pudimos usar. Muchos usamos Teams, Webex, bueno, también estaban las gratuitas, ¿no? Google Meet y Jitsi, pero nos dieron eso y eso también facilitó esta necesidad que teníamos de desarrollar audiencias de modo remoto. Ya vendrán la segunda ola de desafíos, que hacer desarrollos con ciberseguridad. Hay un gran desafío ahí, tener protocolos de actuaciones digitales. Y claramente lo que nos dejó el COVID también es, como vos bien decías, esta foto real de una brecha digital que tiene que estar en la agenda pública porque necesariamente es lo que viene. Y en cuanto al trabajo, vos decías el tema de digitalizar, va a modificar las estructuras, también tenemos un desafío, yo aspiro a que tengamos un desafío que es el modelo de teletrabajo que se dio en todas las actividades, puede permitir empezar en prueba piloto también a construir tribunales virtuales. No necesariamente los tribunales tienen que tener un espacio físico. La mayoría, una gran cantidad de presupuesto en todos los países latinoamericanos está en infraestructura, edificios, alquileres, costos fijos, y podríamos tener un modelo no digo para todo, pero de iniciar tribunales virtuales con teletrabajo, con un modelo distinto que no sea jornada, sino por objetivos. Me parece que también es una oportunidad para pensar nuevos modelos de servicio de justicia, no solo la digitalización, sino pensar en nuevos modelos. Me parece que tribunales virtuales para algunos casos puede ser posible, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de eso, al menos en la Argentina? Yo creo que no muy lejos, tiene que ver con una decisión institucional. De hecho, vuelvo a decir, el COVID nos hizo tener en la mayoría, con un estudio que Juan después puede contar, pero en la mayoría de los poderes judiciales, por cuestiones de normativas y por prevenciones y protocolos, tuvimos casi el 40% del total del capital humano haciendo teletrabajo con VPN. Es decir, durante más de 6-7 meses hemos tenido gente teletrabajando. Ahí hubo ya un camino. Claramente siempre el modelo sigue siendo en clave analógica y no digital. Entonces, bueno, salió una regulación argentina para regular el derecho a desconexión, el tiempo de trabajo. Por eso digo que podemos cambiar también los modos, trabajar por objetivo, por proyecto, por otro tipo de modelos, y no estamos tan lejos en algunos lugares y provincias por conectividad. Falta la decisión, falta también el consenso con el resto de los operadores judiciales, colegios de abogados, que puedan entender que pueda ser un modelo, digamos, mejor. Porque ¿qué tuvimos hasta ahora? Una innovación que nos impuso el COVID y lo aceleró. Entonces, ahora lo que viene es una segunda etapa de una transformación con mayor nivel de consenso, con otro tipo de escala, ¿no? De seguridad, de ciberseguridad y de otros modelos. Aquí mismo en los Estados Unidos se ve también mucho alguna resistencia al cambio, digamos, en los procesos, en el proceso de desarrollo de software. En Latinoamérica, o al menos en Argentina, perdón, ¿cuál es la mayor traba o se podría ser justamente esta resistencia al cambio? ¿Se ve esta resistencia al cambio y si es que esto podría, digamos, parar un poco ese avance que se está tratando de hacer en términos de digitalización, ¿no? Porque es que para llegar a lo que es innovación pública, desarrollar la tecnología necesaria, también es necesaria que las personas claves tomen, digamos, le den el sí, ¿no? al avance en ese sentido. Juan, que tiene un poco el estudio. Sí, la verdad que fue muy interesante ver el desarrollo que tuvieron los sistemas de justicia con el advenimiento de la pandemia.
Fue un trabajo colaborativo muy interesante que pude hacer gracias realmente a la colaboración tanto de Mario como de otros colegas de él de superiores tribunales, donde vimos que realmente la resistencia al cambio era más un mito en este caso y un miedo que una realidad. Los sistemas tecnológicos de la mayoría de los poderes judiciales estaban preparados para soportar, no con la magnitud que tuvo que darse el teletrabajo, pero para soportar teletrabajo. Algunos poderes judiciales venían desarrollando ya distintas estrategias de modernización de sus sistemas y la verdad que tanto como lo ven a Mario, hay muchos otros integrantes de superiores tribunales. Estamos hablando de cortes de las provincias, ¿no? Son los máximos tribunales de las provincias que tienen una pasión por la justicia y por modernizar el sistema de justicia que genera liderazgo. Y cuando viene ese liderazgo de los superiores tribunales, derrama. Y eso es lo que al resto hace verle el desafío. El superior tribunal está desafiando a los integrantes de todo el sistema de justicia en avanzar hacia la digitalización, en avanzar a, creo que el mayor desafío que planteó Mario en todo esto es romper el paradigma tradicional de cómo se hace un expediente. Nosotros en Argentina, por lo menos, pensamos el expediente a la manera de la construcción histórica de un librito, ¿no? En donde vamos agregando actuaciones y vamos agregando hojitas a una carpeta que en algunos lugares todavía se sigue cosiendo a mano, con hilo, aunque parezca sorprendente, y hay que romper ese esquema. Tenemos que cambiar la manera de pensar en cómo llevamos adelante el expediente. No podemos ir trabajando sobre la base de un expediente. Tenemos que hablar ya de un legajo digital, y no digitalizar, no escanear aquellas cosas que están en papel y las pasamos al soporte digital. Tenemos que trabajar todo en entorno digital. Yo creo que ese es el camino de desafío que tenemos por delante, y la manera de vencer la resistencia al cambio que mencionaba Giovanni y Lionel es esta, es tener líderes como Mario, personas interesadas en brindar un mejor servicio de justicia. Mario tiene una ventaja adicional, que Mario también estuvo en una función ejecutiva, entonces también tiene una visión mucho más amplia de las necesidades que no solo tiene el Estado, sino la sociedad. Y esa visión también es una visión muy enriquecedora. Yo venía del sistema judicial, 20 años del sistema judicial, ingresé a la función ejecutiva, y me nutrí de un montón de cuestiones que no veía desde la función judicial, que te las alimenta la función ejecutiva, el poder interactuar con otros poderes, con otros sectores de la sociedad, hacen notar un montón de necesidades y un montón de innovaciones que se dan en otro campo, y uno las tiene que ir sumando. Y esto que hablaba Mario de generar espacios colaborativos para el desarrollo es vital. La verdad que él integra, por ser integrante de los superiores tribunales, se llama la Junta Federal de Cortes, donde se reúnen todos los integrantes de las Cortes, y han empezado a trabajar en proyectos en común, en poner en común esos software que con tanto trabajo y con tanto costo económico se desarrollan, para que haya un desarrollo que pueda ser utilizado por el resto. Y creo que esto es central, poder compartir la innovación creo que es vital. Agrego ahí, Juan, que también el doctor Mario está en una provincia sumamente abierta, o sea, sumamente, siempre va como parece que fuese otro país, porque la verdad es como que siempre va muy progresista, muy abierto, o sea, siempre implementan cosas que bueno, después llegan o tardan, pero son innovadores. Y también creo que Mario, el doctor, es bastante tecnológico, porque también eso está bueno, tener la mente abierta y bueno, y ser pro-tecnológico también te ayuda muchísimo a poder ir más rápido, o sea, y implementar estas cosas. No sé si me equivoco ahí, me gustaría a ambos que me digan, no sé, yo en Mendoza veo... o sea, Mendoza primero, que es una provincia que me encanta ir, y además estoy viendo que, eso se los cuento a todos, o sea, estoy viendo que hay 2 fábricas de bicicletas eléctricas, y se está armando un polo, o sea, de empezar a hacer estos tipos de vehículos, o monopatines, o lo que fuese, todo eléctrico, y la verdad que me parece que bueno, Mendoza está creciendo mucho en tema tecnológico. Bueno, en eso, menos mal que no dijiste que fue por efecto del vino,
que podría serlo, digamos. Pero no, un poco también, ese ejemplo es interesante en cuanto a el modo de abordar la innovación. Mendoza fue, y si ustedes lo ven, probablemente tienen una foto errada de la realidad. Mendoza es y será un desierto. Es decir, todo lo que Mendoza ha tenido que desarrollar lo ha desarrollado en adversidad, no en cuestiones que sobran. Falta el agua y hay que tener un modelo de innovación y creatividad. Eso le pasa a todos los espacios de innovación pública, por ejemplo. Hay una curva de innovación que dice, cuando uno empieza a pensar ideas, piensa desde la restricción, que es lo que nos pasó en el COVID. Y esto es un poco también esa idea. A veces la idea de que solo se pueden hacer transformaciones con todos los recursos no es cierta, sobre todo, sí puede haber sido en los 90, no ahora en los últimos 10 años, donde el acceso a la tecnología es realmente posible, digamos. Uno puede acceder a servicios en nube que no podía acceder antes, puede acceder a desarrollos para entrenamiento de Machine Learning casi gratuito y empezar a hacer toda la nueva etapa que viene, porque hoy estamos en esta primera que es de digitalización, la que viene va a ser tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y el blockchain, entre varias, pero esas dos fundamentales para el Estado, y dentro de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y de texto, para automatizar, para que todo eso sea una herramienta para mejora de auxilio para las decisiones humanas, para una tecnología de humanidad aumentada, digamos, con mejores condiciones donde uno puede poner más esfuerzo o tarea de reflexión intelectual en cosas que no tenía que ponerle antes porque tenemos una herramienta que lo facilita, digamos, como, si se quiere, síntesis de lo que nos puede venir a aportar la tecnología. Y también lo otro, que un poco lo decías, es generar espacios trans y multidisciplinarios. Cuando uno dice trans, uno tiene que saber no solo de derecho, tiene que saber la complejidad del mundo en el que vive y comprender la situación y capacitarse. Si hay algo que nos viene a instalar en la tecnología disruptiva es el cambio constante. Y al cambio constante la única respuesta es capacitación permanente. Entonces no hay modo de abordar los cambios si uno no los comprende. Y en ese esquema uno tiene que ir, que sepa de tecnología era mi pasión, pero también después me di cuenta que era una responsabilidad, porque si no comprendo cambios, modos, no pienso fuera de la caja de la justicia, estás en problemas. Es un poco, bueno, Juan es parte de una organización que le ha venido ayudando a los poderes judiciales unidos hace años, que tiene un plan de desarrollo y de capacitación, que ha sido parte también de un camino de motorización del cambio, ¿no? De la capacitación constante. Tal cual. Tanto Juan como Mario, ambos, cuando empezaron con todo todo el tema de la digitalización de la justicia, los invitaron así a las cortes, un ejemplo, a la Corte Suprema de los Estados Unidos o a otros países para ir a ver cómo se estaba dando este proceso en la América Latina, en Colombia, Chile, que está muy ahí cerca, ahí al lado de Mendoza. ¿Pudieron ambos viajar y ver cómo están los demás países? ¿Cómo está Argentina, al lado de estos países? Sin comparar bueno o malo, pero está bueno saber cómo está parado y también sacar buenas ideas de otros países hermanos o mismo de los Estados Unidos. En Washington, sin ir más lejos, Giovanni, vos siempre lo hablamos en el programa, es la cuna de la de Greater Washington, sí. Exactamente. Sí, inclusive te cuento, parte de las ideas, la nube federal de justicia nació como idea en Washington. Hemos viajado varias veces con la Academia de Intercambio Judicial que lidera el doctor Lee Rossi, y particularmente ese viaje lo hicimos con el Ministerio de Justicia y con AmCham, y recorrimos con varios jueces y tuvimos intercambio. Pudimos ir al Federal Judicial Center, que es el centro de formación de jueces federales. Estuvimos en la hermana americana de la Junta Federal de Corte de las justicias interestatales, y también viendo el proceso de digitalización, y siempre yo digo que la etapa que viene, aparte de ir a ver las experiencias, es generar un ecosistema, y un ecosistema incluye desarrollos públicos y desarrollos privados.
el gran cambio de hace 15 años atrás es que uno compraba tecnología a una empresa, mainframe, código propietario, data center. Ese era el modelo. Ahora el modelo de servicio, ecosistema, ver quién hace mejor qué cosa y empezar a integrar. Si, bueno, una empresa privada, una startup puede hacer un desarrollo, lo tomamos, pero no comprar todo el paquete, digamos, es conceptualizar e intercambiar, y en ese modelo generar un ecosistema público-privado latinoamericano me parece que es un camino interesante, porque es probable, esta es una presunción mía, que lo que haya que derrotar en la próxima etapa también es una especie de feudalismo tecnológico donde muchos de los que abordaron la innovación y el aceleramiento que hubo de digitalización se enamoren de sus propios desarrollos y no abran la cabeza a ver qué hay al lado. Entonces ahí puede haber una complicación que es compleja, que es decir, yo me enamoro de lo que desarrollé, para mí es lo mejor y no tengo intercambio de experiencia y no evoluciono. Entonces por eso es interesante esto que se generó desde el ministerio, de armar una comunidad e ir comprendiendo, a lo mejor yo tuve un buen desarrollo en una etapa, pero la velocidad del cambio indica que no lo voy a poder abordar solo. Y es muy probable que haya que la próxima resistencia que sea, no sea a la digitalización y al cambio, sino a aprender de otras experiencias en modelo ecosistema y no quedarse con lo propio, digamos. Ahí va a haber una segunda ola de resistencia, me parece. Juan, y de Unidos por la Justicia, ¿ustedes están capacitando a fiscales o a jueces también? Contame un poquito sobre bueno, todas las, más allá de que creo que empezamos con el COVID, ¿no? Más o menos la primera vez que te entrevistamos, y todo lo que pasó ahora. Sí. ¿Cómo fue evolucionando? Contame a ver qué es lo que hicieron. La verdad que a ver, fue para todos un año muy desafiante, ¿no? Vos pensás que Unidos por la Justicia tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nosotros nos trasladábamos para las capacitaciones a las distintas provincias y eventualmente algunas capacitaciones centrales se dictaban aquí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y viajaban desde las distintas provincias. Y bueno, lo que salimos fue obviamente a capacitar a través de las distintas herramientas tecnológicas que teníamos, y esto nos permitió de alguna manera también descubrir un nicho nuevo, ¿no? Teníamos en capacitaciones personas conectadas desde La Quiaca hasta Ushuaia, intercambiando experiencias allí mismo y compartiendo los miedos, los desarrollos, las experiencias que estaban teniendo justamente a lo largo del país con la adaptación a los nuevos sistemas. Y pudimos llevar adelante, por ejemplo, algo que fue la primera vez que ha sucedido. En la provincia de Corrientes fuimos contratados para llevar adelante la implementación del cambio de Código Procesal Penal. La provincia de Corrientes cambió de manera de procesar los casos penales, se pasó a un modelo acusatorio, y toda la capacitación y toda la puesta en marcha del sistema lo hicimos vía remota, y hoy Corrientes ya tiene en 2 de sus jurisdicciones implementado el Código Procesal Penal y todas las capacitaciones fueron realizadas por vía digital, y la justicia de Corrientes, aprovechando esta comunidad de ideas y de compartir que estaba contando Mario, tomaron sistemas de otras provincias, los adaptaron a su propio ordenamiento y los comenzaron a utilizar sin necesidad de tener que salir o a comprar un enlatado o a desarrollar un producto nuevo. Y creo que ahí Mario nos daba en una clave también, ¿no? de cuál puede ser la futura resistencia, es como uno se enamora de sus propios desarrollos. Y creo que eso ya está presente en muchas jurisdicciones, que tienen sus propios desarrollos, que ya tienen algún transcurso en el tiempo y que se han quedado en el tiempo esos desarrollos, pero no los quieren soltar y no quieren ir hacia la nueva etapa. Creo que bueno, que esto es parte de lo que nos pasa a todos como seres humanos, ¿no? El amor propio que uno le tiene a lo que consiguió y a veces que uno nos cuesta desprendernos y soltar, ¿no? En cuanto aprendamos a darnos cuenta que la tecnología es justamente lo contrario, tomar, y lo que tenemos que hacer es adaptar aquello que es más moderno y que nos sirve más, en definitiva teniendo como objetivo central a quién le estamos brindando nuestro servicio, que es a la gente. Entonces aquel sistema que brinde un mejor servicio para la gente es aquel al que debemos volcarnos, con todas las garantías y las condiciones de seguridad que tienen que tener,
que se han ido desarrollando, yo creo que de manera muy buena en este tiempo. Yo veo lo que fue el mes de abril cuando comenzamos con el relevamiento con Mario, y uno ve cómo están hoy los poderes judiciales y los ministerios públicos fiscales en la Argentina, y la evolución ha sido maravillosa, realmente. Yo no me muevo de mi casa, yo todo lo que litigo, lo litigo desde mi casa. Lo habrán visto a mi hijo que cada tanto abrió la puerta a ver si yo estaba todavía acá. Me hice un escritorio en mi casa y trabajo desde mi casa. No voy más a tribunales. No tengo que ir. Bueno, no es necesario. Algo que me llamó la atención, que si bien por acá lo tuvimos y lo vamos a seguir teniendo a Mario Pergolini, que hizo referencia al doctor Mario Adaro. La verdad, y vi como el video de la entrevista, no lo entrevistó, pero hizo referencia al doctor de lo bueno que es la justicia digital. No sé, doctor, no sé si lo quiere comentar o lo que fuese, pero la verdad que me impactó porque Mario, si bien, ¿te acordás, Giovanni? Lo tuvimos y es sumamente, él salió de una radio sumamente exitosa para irse a su empresa, a Vorterix, pegar un portazo y emitir radio por streaming, y fue uno de los pioneros, y la verdad, sinceramente, uno le puede gustar o no le puede gustar, pero para mí en eso es fantástico. Aparte de seguirlo en otras cuestiones, siempre me pareció eso, ¿no? La capacidad innovadora de bucear para dónde ir, ¿no? Yo pensé que hoy vi el flyer que íbamos a compartir con Ever, ¿no? Se llama Max de Tangueto, del grupo Tangueto. Claro, que me pareció interesante porque digo, bueno, la innovación tiene mucho de eso, ¿no? Del riesgo a que no te salga, porque haces algo distinto. O sea, salís de tu zona de confort, generás otra cosa, y es muy probable que tenga error. En la tecnología, en los desarrollos, en las startups, el porcentaje de éxito es menos del 10%, o sea, 90% fracasa. Y la mayoría de los que toman, las grandes empresas toman desarrolladores, preguntan cuántas veces fracasaste, porque ese indicador es bueno. Miren la diferencia. Yo cuando me metí en tecnología, empecé a ver, acá pasa otra cosa. Hay modelos colaborativos, son horizontales, no son jerárquicos. Todo lo distinto a los lugares por donde había pasado en mi vida. Dije, bueno, y si por acá viene la innovación, me parece interesante. Y lo de Mario, tuvimos la posibilidad de una entrevista, le conté lo de la nube federal de justicia, y la verdad lo queríamos invitar a una cuestión que estamos armando para el año que viene, que va a ser una gran hackathon judicial, que pretendemos poner varias áreas, convocar a tecnólogos a venir a hacerle aportes a la justicia, hackear en el sentido del sombrero blanco, del hackeo, con datos, y que puedan haber desarrollo, y bueno, y en eso le gustó, y esperemos poder concretarlo el año que viene, porque bueno, nos parece que también tiene que ser un camino el tema de, como les decía inicialmente, de ver que hay muchos desarrolladores que aportan, y hay que abrir el camino y hay que abrir los datos, ¿no? La justicia tiene que ser más transparente, abrir sus datos y poder resolver. Juan, que es un fanático de la estadística, y pues no hay modo de hacer políticas públicas si uno no tiene datos. Hoy estuve recién en una jornada de ciencias políticas y siempre decía, las reformas judiciales siempre se las dejamos a los abogados, a los jueces abogados, a los abogados políticos, a los dirigentes abogados y a las organizaciones de abogados. Nunca pudimos hacer una transformación judicial que no tuviera una perspectiva que no sea de abogado. No estoy en contra de eso, lo que digo es, nos está faltando la realidad de la transformación y de la perspectiva de otras visiones que no sea solo de abogados. Entonces esas reformas endógenas no son buenas, no salen todas bien. ¿Algunas salen bien? Sí, algunas salen bien, pero no todas, y no salen con lo que hoy requiere el mundo, que es la perspectiva de la diversidad, ¿no? Que a veces no la tenemos. Claro que sí. Y quisiera también preguntarle sobre bajo qué modelo, por ejemplo, se está tratando de avanzar en este tipo de proyectos de implementación. Me refiero, ¿se está licitando proyectos o se está haciendo de manera interna todos los proyectos? Los proyectos de innovación,
los proyectos que se están implementando para... Parece que estuviéramos acordando las preguntas, porque hay una gran dificultad en la agenda pública, que es el modo de que se contrata la tecnología. Las normas de contratación pública no tienen incorporados los nuevos modelos de servicio, por ejemplo, de contratar servicio en nube. El ejemplo que te puedo dar, muy chiquito, es en Mendoza. Nosotros tuvimos que hacer una mesa de entrada digital, porque si bien teníamos gestores documentales internos, no teníamos cómo los abogados como Juan nos presentaran en forma remota los escritos. Nos lo traían en soporte físico y los digitalizábamos. Entonces, esa mesa de entrada digital, que en principio la hicimos sobre nube de AWS, Amazon, y luego migramos a Google, nos sale entre $30 y $45 mensuales. Toda la mesa de entrada digital, que hoy lleva 700.000 documentos gestionados. Es por consumo. Tuvimos que sacar una tarjeta de crédito a un funcionario y hacerles devoluciones porque es por consumo. El Estado no está preparado para nuevos vehículos de contratación tecnológica. Compra caro y mal. No quiero meterme en un terreno pantanoso de cómo gasta el Estado y de los sobreprecios, pero en tecnología no están preparados los nuevos vehículos que hoy ofrece la tecnología para que el Estado pueda innovar. Entonces sacamos licitaciones tarde, mal y nunca. Ahora encima tenemos la dificultad del dólar, que mucho del consumo en dólar, pero cuando uno lo ve, el modelo en general en Latinoamérica no está preparado. Nosotros ahora estamos haciendo un pequeño grupo que nos está asesorando AWS, el equipo legal, para poder hacer normas que se adapten a la disponibilidad de las nuevas tecnologías, digamos. Y en ese camino, un poco la pregunta es si estamos en una transición de convergencia, digamos, con viejos modelos, tratando de tener 1 año y medio más de tener los gestores que tenemos, pero junto con eso vamos armando otros equipos, que esa es la dificultad. ¿Cómo hacer para sacar los equipos innovadores dentro del Poder Judicial que se dediquen a innovar y no a la coyuntura? Entonces estamos separando equipos, y ya tenemos un equipo que es DevOps, que tiene una lógica de método ágil, que va por ese camino y no lo metemos en la coyuntura diaria, y obviamente la necesidad del que tiene que estar manteniendo los servicios cotidianos, ¿no?, de tecnología. Muy bueno. Muy bueno. Después quedemos con la segunda pregunta que acordamos, como la hicimos, ¿no? Porque viene saliendo bien. Bueno, Juan, y a ver, con Unidos por la Justicia, ¿tuvieron alguna así, alguna traba que las mismas, no sé, mismos fiscales, jueces, no se adaptaban o había algún, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Alguna resistencia al cambio? ¿Notaron eso? ¿O no? ¿O fue muy fluido? La verdad que quiere progresar, porque acá no es un tema de jueces y de abogados, sino es un tema de la sociedad en común que se meta, como hizo Mario Pergolini, como lo estamos haciendo nosotros, porque somos todos ciudadanos en diferentes, bueno, Giovanni está en los Estados Unidos, pero también la Constitución argentina es una copia de la Constitución americana. Está bien, nosotros la adaptamos como quisimos, o sea, pero bueno, creo que la idea es meterse y justamente creo que cada uno aportar un granito de arena, y no importa si fracasamos, porque justamente uno aprende de los fracasos. Creo que fracasar sería no hacer nada, o sea, como ya varios invitados lo han dicho. Sí, a ver, la resistencia creo que es algo innato al ser humano, ¿no? Uno por miedo, por mantenerse en la zona de confort, por dudar, por propia incapacidad, por no querer capacitarse, uno se resiste, uno cree que a veces, es muy utilizada la frase, ¿no?, pero todo tiempo pasado fue mejor, y uno dice, no, pero antes estábamos mejor de cómo estamos ahora, que a dónde estamos yendo. Yo creo que siempre eso es un problema de liderazgo. Si nosotros tenemos un liderazgo claro y tenemos un norte y le marcamos un norte a la gente, a dónde queremos ir y por qué queremos ir ahí, y que el tránsito hay que aclararlo, no es fácil. A ver, estos meses de transición a entornos digitales no han sido sencillos, han estado plagados de errores, han estado plagados de vicisitudes que nos han puesto en riesgo la confianza que teníamos en los sistemas, que nos han puesto en riesgo nuestras propias visiones.
porque de repente, a ver, cuando uno va a lo digital, se te cayó la conexión, y en Argentina es muy común que eso pase, se te cayó todo y te quedaste aislado. Bueno, cuando solo dependes. Hay empresas y conozco empresarios y no empresarios, sino que, o sea, mismo nosotros tenemos 2 conexiones, justamente, porque si se te cae una, tenés la otra que obviamente que te sustenta. Está bien, hay más inversión, pero ¿cómo ustedes de Unidos por la Justicia, a ver, o sea, tratan de acompañar a la persona cuando se resiste? Ustedes prácticamente también hacen de psicólogos también en ese sentido, o sea, claramente, a ver, gran parte del trabajo de liderazgo y de capacitación es acompañar y ir de la mano del otro, ¿no? Ir marcándole los pasos y que después aprenda a hacerlo solo. Y uno tiene que escuchar esos miedos, porque esos miedos tienen muchas veces muchos fundamentos y están marcados en cómo la gente aprendió también a trabajar y aprendió ese oficio, esa ocupación. Yo me acuerdo, yo ingresé al Poder Judicial con 17 años, como meritorio, ¿no? Era trabajando gratis. Y uno a veces preguntaba, ¿por qué hacen esto así? Siempre se hizo así, era la respuesta más habitual. Y nadie se cuestionaba por qué siempre se hizo así. Si se puede hacer de otra manera, y capaz que esa otra manera es mejor, ¿por qué lo hacemos siempre igual? Y bueno, y esto es lo que tenemos que cambiar, y para eso también hay que trabajar de psicólogo, claramente. Pero el haber estado ahí, lo que tiene Unidos por la Justicia y tiene sus socios y sus integrantes, es que estuvimos ahí, sabemos de qué se trata, sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sabemos cuál es el margen de cambio que hay. Entonces, cuando escuchamos a la contraparte, y escuchamos a aquellos que nos contratan nuestros servicios para capacitar o para innovar o para mejorar, nosotros estuvimos sentados donde ellos están, entonces sabemos cuáles son los miedos y sabemos cuáles son los fundamentos de esos miedos y sabemos qué desafíos tienen y qué limitaciones tienen, porque como bien decía Mario, las dificultades en la contratación del Estado, y que las tiene también el Poder Judicial, son enormes y plantean desafíos. A mí me pasó como en mi juzgado, y lo cuento sin ninguna vergüenza. Teníamos una muy mala conexión a internet que proveía en su momento la Corte, que era a través de una antena, y era muy difícil. Y la verdad que se hacía muy difícil el trabajo diario. Y yo quise contratar uno de los proveedores de internet más comunes que hay. Casi me hacen un sumario y casi me echan del Poder Judicial, porque no podía ingresar a un sistema que corría el riesgo de ingresar un virus. Nada de eso iba a pasar, ¿no? Pero la propia organización a veces atenta contra la evolución. Y eso es lo que una de las cosas que hay que cambiar, y que en estos meses han cambiado. Uno ve, te soy sincero, Lionel y Giovanni, uno ve lo que han cambiado los poderes judiciales, las cabezas de los poderes judiciales, algunos mucho más conservadores que otros, y cómo han innovado, y uno ve a todos los jueces de todas las cortes firmando digitalmente. Es algo que, si vos me decías a comienzo de año, en febrero, che, ¿cuándo un juez de la corte va a firmar digitalmente? Y yo te decía 2030, 2035. Hoy todos los jueces firman digitalmente. Y uno lo ve en la Corte Suprema de la Nación, donde los jueces están, muchos de ellos en sus provincias, y hacen los acuerdos de manera virtual y firman digitalmente las sentencias. Es fantástico. O sea, está buenísimo que así pase. O sea, yo teniendo mi señora abogada, y muchas veces la he ayudado yendo a tribunales y a presentarle escritos, yo no podía creer la cantidad de expedientes que había. Y le estoy hablando hace años atrás. Yo decía, esto se tiene que digitalizar y esto no ocuparía tanto lugar en una estantería, y además, bueno, de todo lo que esto conlleva. Pero la última que les hago a los dos, a ver si me la pueden responder, ¿no tienen de colegas, partes fiscales o mismos familiares que les puedan decir con el tema de la nube que se está creando con el doctor ahí en Mendoza, que te puedan decir, pero no nos pueden hackear los expedientes y modificar y adulterar eso? ¿No está ese miedo? O sea, yo sé muy bien que eso, o sea, que eso obviamente se puede evitar, pero para las personas que no conocen, y bueno, y también hay gente que se resiste al cambio, no
no le dicen a usted, doctor? No, ¿Cuál sería la respuesta en todo caso? No sé, ahí los escucho a los dos. ¿Qué opinan? Déjame comenzar a mí, capaz lo comprometo más a Mario estando ahí como cabeza de un poder judicial. A ver, el expediente, vamos a hablar con total honestidad. No hay nada más opaco, no hay nada más manipulable que un expediente escrito, donde, como te digo, las actuaciones se agregan en hojas cosidas en papel. Es lo menos transparente que hay un expediente escrito, con lo cual cuando me quieren criticar un legajo digital un legajo digital tiene trazabilidad, puedes detectar quién ingresó al sistema, desde qué IP se ingresó, tenés la trazabilidad de todos los usuarios, si tenés bien desarrollado el sistema, tenés quién se logueó, desde dónde, en qué momento, con qué clave ingresó, o sea, te da una seguridad que no te lo da nunca en expediente escrito. Todos hemos conocido infinidad de casos de sustitución de hojas en los expedientes escritos, que se cambia la hoja y que la sustituyen y que se destruyen actuaciones. A mí me ha pasado como secretario de juzgado que de repente en la mesa de entrada un abogado arrancaba o una persona X arrancaba algo y salía corriendo con la hoja, como diciendo, ya está, esto, se perdió esta prueba, se perdió esto. En lo digital, a ver, te pueden ingresar, te pueden hackear el sistema, hemos visto un montón de casos a distintas organizaciones que le secuestran el sistema y piden el rescate. Bueno, todo esto es un diseño que hay que tener el backup, que hay que tener los sistemas de seguridad pertinentes, pero vuelvo a lo mismo, en el sistema escrito te robaban la hoja y se te acabó, no tenías reemplazo de eso, no había sustitución de eso. Con lo cual, los temores existen y siempre van a estar presentes y siempre van a funcionar para aquellos que se quieren quedar en el statu quo y en la zona de confort. Pero bueno, hay que manifestarle todas estas ventajas que tiene y garantizarlo además con los debidos sistemas de seguridad y de control que existen. Y de eso Mario puede dar cuenta porque es un fanático de esto y es un líder natural en esto también. Bueno, yo coincido con Juan. Hay una primera exigencia que es a la tecnología se le exige más que al papel, siempre. A lo digital se le exige más que lo analógico. Y está claro lo que dice Juan, nosotros le llamábamos el recurso arrancatorio, te arrancan hoja, ¿y dónde quedaba eso? Es cierto también que parte de la agenda pública de la etapa que viene es construir en clave de ciberseguridad. Hemos visto durante pandemia, a fin del año pasado, el hackeo a la base de datos de Policía Federal, durante la pandemia a Migraciones Argentina y también al Carrefour. Entonces, bueno, claramente hay una situación que uno tiene que abordar. Eso no debería ralentizar este proceso de aceleramiento de transformación digital, pero tiene que estar en la agenda. O sea, es lo que le decía recién, la segunda etapa claramente tiene que ver con esta cuestión. Segundo, creo que la tecnología da, como dice Juan, un montón de herramientas que no puede dar el papel. Certeza de fecha y hora, de contenido, de trazabilidad, creo que también va a ir cambiando lo que uno conocía como el debido proceso. El debido proceso va a haber y va a seguir el debido proceso físico, digital, de derecho humano y procesal, y va a haber un debido proceso digital que va a tener otras condiciones, que va a tener que ser auditable, va a tener que ser trazable, va a tener que dar otras garantías en clave digital al modelo. Pero hoy, por ejemplo, una tecnología, uno hacer correr todo el sistema documental sobre blockchain, tiene un nivel de control social y distribuidos en registro que no lo tiene el papel. Tiene un nivel hasta de backup, de saber si ha sido o no modificado. Y también nos tienen que cambiar las prácticas. Muchas veces nosotros, por ejemplo, en acordadas de la Corte que son sucesivas, la hemos tenido que hacer en papel porque no teníamos la correlación del día. Entonces, hay a veces malas prácticas que uno firma con fecha antedatada que con tecnología no se puede hacer. Con la firma digital sabe quién firmó, a qué hora y cuándo. Punto, se acabó. Entonces, hay mejores herramientas de más transparencia, que hay que cambiar práctica, que eso no implica que no pueda ocurrir lo que vos decías. Todas las dudas que tenés son reales y son ciertas porque
claramente te puede sufrir un ciberataque, que es el modelo que viene. También está, que no lo hemos debatido, cómo es el abordaje, la protección y el procesamiento de los datos que la justicia tiene. Porque tenés por un lado una justicia que tiene que ir camino a una idea de justicia abierta, abrir sus datos, y por el otro lado protección de datos sensibles que la ciudadanía pone a la justicia y que es necesario saber cómo trabajarlos, ¿no? Pero me parece que va por ese camino. Es una segunda y tercera etapa que hay que abordar. Pero como conclusión, no le pidamos a la tecnología lo que no se le pide al papel. Porque es probable que la tecnología te lo dé y el papel no. Igual. Y quedamos, obviamente, primero agradecerles a los dos. Me encantaría, creo que estaría buenísimo poder invitarlos nuevamente y hablar un poco sobre la protección de datos. Creo que es muy importante eso, de cómo la justicia protege datos, porque obviamente me imagino que tienen que contratar un montón de hackers justamente, que los proteja justamente a la justicia. O sea, bueno, me imagino que debe haber muchísimo para poder hablar y debatir. No sé qué pensás vos, Giovanni, cómo está ya el sistema judicial. Así es, justamente algo que me imagino que también deben estar tomando en cuenta para el hackathon es que a poner a prueba también la seguridad del sistema, ¿no? Así es. Entonces, claro que sí, es un gusto realmente haberlos tenido a los dos y espero los tengamos una vez más en el programa muy pronto. No es menor el detalle de ambos con el obelisco y con el Washington Memorial. Tienen un linkeo bien, ya lo tienen trabajado. Muy bien. Sí, y pronto van a ir mayores cambios. La verdad que... Buenísimo. No, bueno, ha sido un gusto, la verdad que agradecido compartir con Juan, que es amigo. Tenía ganas de conocer también, porque me gusta mucho porque cuando uno está en innovación también te gusta mucho quienes innovan en otras áreas como la cultura, y agradecerle a ustedes este espacio, porque bueno, también es un desafío abrir en espacios de comunicación temas que por ahí parecen muy duros, ¿no? Que no tienen nada que ver y que no son amarillistas y que no venden, pero también generar espacios de reflexión ayudan a los cambios, ¿no? Bueno, doctor, justamente este es un noticiero que trabajamos justamente todo esto. Lo que, como hemos traído a ustedes, también trajimos a un cirujano sumamente exitoso, que es mendocino, el doctor Jorge Barreta, en operaciones de corazón para niños. Y también en vivo nos dio detalles de cómo que había encontrado una nueva forma de hacer crecer el corazón izquierdo, y que, o sea, creo que eso es lo que importa, porque como decimos con Giovanni siempre, para malas noticias está lleno, está plagado. Acá lo interesante es que el televidente y las personas que nos ven es que se lleven un granito positivo de algo que a la larga puede mejorar su vida, puede mejorar su trabajo, o lo que fuese. O sea, creo que hoy en día la tecnología es fundamental y creo que todos nos tenemos que involucrar, y de hecho, como siempre lo decimos, Giovanni, en las escuelas, ya en Estados Unidos, se están enseñando programación obligatorio, más allá de los idiomas, y creo que en Argentina se tendría que hacer exactamente lo mismo. Creo que es por donde va el mundo, y recién con Giovanni, cuando abramos el segmento, siempre leemos las noticias y comentamos las noticias fundamentales de la semana, de lo que pasó, y estamos viendo, hoy fue Giovanni, una tras otra plagada de tecnología, de cómo Microsoft, cómo Mercado Libre y Globant se unieron, y lo escuchaba a Galperín diciendo, en vez de pelearnos, juntémonos y hagamos algo productivo, que fue de desarrollar 2.500 becas para que 10.000 jóvenes empiecen a aprender programación y puedan ser capacitados al mundo laboral automáticamente. Me parece que es eso es lo que apuntamos y que tratamos. Yo creo que cerraría con que ya prácticamente es la justicia 4.0 o 5G, no sé cómo se denominaría, pero la verdad que hasta me asombra de que realmente cómo está avanzando, y que pensar, a ver, lo veía, mi señora es abogada, y lo veía que ella tenía que presentar un escrito, y por otro lado lo presentaba en forma de papel, y por otro lado tenía que presentar en forma digital, y yo decía, pero hay algo que no concuerda, o sea, ¿por qué no se hace una sola vez? Y esto estábamos hablando del año pasado. O sea, es tremendo cómo cambió. Para bien, obviamente.
Sí, la verdad que de nuevo, un placer volver a estar con ustedes, Giovanni y Lionel. Un gusto, como siempre, estar cerca de Mario. Es esa gente que inspira. Está buenísimo porque hay un entendimiento, hay una idea común, que es la gente, que es hacer un mejor servicio de justicia para la gente. Déjame acotar ahí, Juan, que lo recomiendo que lo sigan en LinkedIn, porque la verdad que es impresionante lo que postea, lo que creo que está muy bueno, o sea, es muy inspirador y aparte que es raro que, o sea, bueno, uno viene del lado del derecho, la justicia, capaz que como los embajadores, Giovanni, cuando tuvimos a Mark Kent, embajador de Estados Unidos, y la embajadora de Israel, que son dos embajadores que constantemente están en Twitter, en Instagram, o sea, están completamente tuiteando, y que verlos en el ámbito de la tecnología creo que para mí es buenísimo, creo que inspira a todos, o sea, y hace un mejor país y una mejor justicia en este caso. Más transparente, más... Muchas gracias. Nosotros igual, como decía con Juan, hace años venimos transitando ese camino de tratar de, como dice hace casi 200 años, esa manda constitucional que dice hay que afianzar la justicia para el bienestar general y en todo caso para sociedades pacíficas y finalmente para que el pueblo y la gente sea feliz, digamos. Finalmente ese es el sentido único de las instituciones, ¿no? Sí. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Juan José, y espero los tengamos una vez más, como dije en el programa. Disponible. Muchas gracias. Saludos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la verdad que fue un programa bastante cargado de novedades. No sé qué te pareció, Giovanni. Así es, muy buenas noticias para escuchar.